El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios de la República Argentina, CEPA, presenta Humanitarios, la realidad y actualidad de la asistencia humanitaria a nivel mundial, sus desafíos, logros y actores clave, las comunidades vulnerables y la participación social, conducido por Esteban Chala y Luisina Troncoso. Humanitarios, el poder de la solidaridad en red. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, un gusto nuevamente desde Humanitarios poder estar presenciando estas charlas que son tan interesantes, pero primero que nada tenemos a mi compañera Luisina que se nos reincorpora. Buenas, acá estoy de vuelta y acá representando al equipo naranja. A pleno, naranja full, así que bueno, excelente. Un poco lo que venía hablando Gustavo, ¿no? Me quedé pensando en algunas de las cosas interesantes que dijo, como, primero, pensar, él decía, estamos preparados para recibir 300 millones de refugiados. La primera pregunta que se me ocurre con eso es, ¿los refugiados de dónde, no? Tenemos tantos refugiados a nivel mundial que, entendiendo las terminologías, ¿no? Que no son evacuados son por una emergencia en un sistema local, en una cuestión local, y después tenemos también lo que puede ser una persona que se la traslada, ¿sí? Como hace la OIM, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones, donde hacen que las personas, poblaciones afectadas se trasladen y se muevan según su migración necesaria para el desarrollo comunitario. Pero cuando hablamos de refugiados hablamos de que transcurra a través de fronteras, de países, y hoy en este mundo tan revolucionado que tenemos, en un mundo tan agitado, vemos tanto esto del traslado de fronteras y el movimiento de comunidades que por la necesidad, por la cuestión quizás de la guerra, de la necesidad poblacional, de la necesidad económica de desarrollo, del hambre, la pobreza y todo lo que generan estas guerras, se están trasladando a través de las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, una de las reflexiones me hace pensar en eso, en Argentina, una Argentina que pueda recibir refugiados, y siempre es bueno, ¿no? Poder recibir refugiados cuando los refugiados son quienes lo necesitan y no refugiados que quizás vienen por intereses económicos a desarrollar y a colonizar, entre paréntesis, países, ¿no? Que eso no está bueno porque ya cambia la hipótesis de la que se despliega esta normativa, digamos, también, ¿no? Y él hablaba algo de si estamos preparados o no estamos preparados. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Bueno, claro, ese está justamente los desarrollos comunitarios, pero a la misma vez me hace pensar en la Argentina como una sociedad resiliente, como una sociedad de construcción para su población, ¿no? Y sus necesidades, y vemos tantas faltas en tantas comunidades, en tantas localidades, que ahí me hace pensar en otra cosa que estaba comentando Gustavo, que es la implementación de las ONGs a través de qué hace con el Estado, qué no hace con el Estado, con la sociedad, con las empresas y demás, ¿no? Las empresas siempre son un anclaje fundamental para las organizaciones que ayudan, que nos permiten llegar mucho más allá. En cuanto al Estado, lo que se me ocurre es que, en general, muchas veces lo que pasa es que las ONGs salen a hacer lo que el Estado no hace. Y esa es una realidad también. El Estado es ausente, y cuando el Estado es ausente y cuando el Estado no proporciona lo que necesitan sus comunidades, salen las comunidades a hacerlo, porque la diferencia está en que las ONGs las crean generalmente quienes padecen las necesidades. Y después los estados, o el Estado, llamémoslo, ¿no? Que siempre la discusión, porque Estado somos todos, entonces cuando hablamos de Estado hablamos de quienes están gobernando, no del Estado propiamente del latín, digámoslo así, sino que quien está en esa conducción estatal, después ve a las ONG como una amenaza, como algo que molesta, como algo que no da y no cubre y que no quiere tener cerca porque es una amenaza, porque está demostrando que está faltando a sus responsabilidades estatales. Es como una ¿no? pelea de cartel que pasa en todos los ámbitos, laborales. Seguro. Y también sucede en las tareas humanitarias. O sea, si hay otro que está mostrando que hace mucho por una necesidad específica, muestra que, por otro lado, hay una carencia.
muchas veces es una... Deja en evidencia algo que no negligencia. quieren que se muestre. Una negligencia, una falta de hacer lo que debe hacer para contener a esos grupos poblacionales. Hoy lo vemos en la gente en situación de calle, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Que decimos situación de calle también. Estuve pensando mucho en esto de, como estamos trabajando tanto, te cuento, Susi, con el tema de la gente en la calle, y ahí le cambio ya el mote, estuve pensando mucho, ¿por qué le decimos gente en situación de calle? Uy, porque ahora queremos poner nombres muy correctos a las cosas y nunca sabemos cómo decirles. Me suena re O sea, hippie. antes, ¿cómo le decíamos? Me suena re hippie, situación de calle. Vive en la calle, estamos haciendo mal las cosas. Ponerse los pantalones largos, Estado. Esos son quienes deben resolver los problemas de la gente que está viviendo en la calle. En la calle nadie debe vivir. La calle no es para vivir. La Y esa gente no la pasa elige mal. vivir en la Lo calle. vimos en Gustavo, ¿no? Gustavo tuvo que vivir en la calle y realmente la situación de calle, qué naif, qué naif, qué naif. No es un problema para hacerlo naif, no es para tirar florcitas. Oh, vive en la situación de calle como si fuera la pradera de Heidi. No, amigos. Está viviendo en la calle porque no lo eligió, porque no le quedó otra, porque se cayó del sistema, de un sistema que se come y fagocita a la gente. Y entonces, bueno, lamentablemente esa gente quedó ahí y después uno se esconde, se oculta, se corre de esa gente porque no está bien, porque por ahí me roba, porque por ahí el olor está sucio. Bueno, ni hablar del sistema que ha dejado de lado a tanta gente con problemas de salud mental, con patologías de salud mental. También problema sería como decir situación, más o menos, como el equivalente de palabras, ¿no? O sea, tenemos problemas de salud mental que en realidad son enfermedades, patologías, trastornos de salud mental, y muchas de esas personas perdieron totalmente la atención, perdieron su medicación y son personas que no pueden vivir sin esa atención. Y entonces terminan viviendo en la calle y perdiendo todas sus necesidades básicas de abrigo, hogar, alimentos, lo básico. Y algo más importante, el reconocimiento social. Porque lo peor que le pasa a la gente en la calle es que la gente les pasa por al lado y es como si fuese una bolsa de residuos que quedó ahí. No, o sea, lo ven, pero no lo quieren ver. Entonces Claro, es como claro. lo ignoramos. Y si los chicos dicen algo, es como, no digas nada, de eso no se dice nada. No, sí, podés hablarle, podés Hay peor preguntarle a la ciego persona. que el que no puede Sí. ver, dicen, ¿no? Bueno, nos fuimos por lo- las nubes, pero porque era Teníamos importante. un plan. Sí, teníamos un plan para este micro, pero la vorágine y las cosas que se van hablando a uno le va disparando también porque realmente... Decime que nos queda tiempo. ¿Todavía? Estoy cansado quizás de que nos hagamos los naif con algunas cosas. Exacto. Entonces vengo muy, con la cabeza muy agitada sobre eso. Me embalo. Necesitamos doble turno hoy de micro, ¿eh? Entonces vamos a ir, si nos acompaña el video, Salva. Luisina, contanos qué vamos a hablar un poco hoy. Ahora sí lo que teníamos planeado. Ahora sí lo que teníamos planeado. Queremos recordar este 31 aniversario del atentado a la AMIA. Creo que todos acá, si les pregunto qué estaban haciendo el día que sucedió este atentado, se pueden acordar. ¿Vos te acordás dónde estabas? Yo me acuerdo, sí, perfectamente. Me acuerdo y estaba con unos amigos y no entendía bien qué estaba pasando y me fui a acercar, como no lo podía evitar. ¿Te acercaste? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, yo estaba en mi casa, recién hice la cuenta a ver cuántos años tenía, fue el 18 de julio del 94. Yo pensé que era mucho más chica, pero tenía 12 años. Suena el Te teléfono. estás deschavando, amiga, perdóname. Bueno, pero vos fuiste hasta ahí. Yo voy a decir que yo tuve ganas de ir, pero no pude ir porque era chica. Me gusta la revolución de la palabra, vamos ahí. Tenía 12 años y pensé que era mucho más chica. Ahora me doy cuenta que es la edad que tiene mi hija actualmente, entonces quizás es que yo la veo muy chiquita ella. Y suena el teléfono de mi casa y era mi papá, mi progenitor, mejor dicho. Atiendo y me dice, acá parece que es una guerra, hay cuerpos por todos lados, está en la calle, hay escombros por todos lados, no sé qué pasó. Y bueno, y ahí estamos viendo las imágenes y lo que pasó fue eso, explotó una bomba en la esquina de donde estaba él. Era textil de la zona de Once y tenía un local ahí a mitad de cuadra, justo a la vueltita, y siempre tomaba un café a esa hora de la mañana, esto fue 9 y pico de la mañana, ¿no? Tomaba un café en el bar de la esquina. Justo se levantó porque había puesto un anuncio para trabajadores de costura en uno de los locales que tenía ahí en la cuadra, y no estaba en ese momento en la esquina porque justamente se fue un poquito antes para allá.
Eran los primeros celulares en ese momento. Y cuando sale y llega hasta la puerta del local, llega a meterse adentro y explota todo. Vuelve a salir del local, empieza a ver todo a su alrededor y empieza a ver escombros, gente tirada y demás. Y lo primero que hace es llamar por teléfono a mi casa, el teléfono de línea, y atiendo yo con 12 años. Yo me acuerdo de absolutamente toda esa situación. Él no tiene ningún tipo de recuerdo, lo borró por completo. Pero a mí me quedó la sensación de prender la tele, ver lo que estaba pasando. Y no era la inmediatez que tenemos hoy en día de pasa algo, inmediatamente tenemos los medios ahí, las redes sociales y demás. Tuve que esperar un rato para ver de qué me estaba hablando. Y una vez que aparecen estas imágenes en la tele, yo tuve la misma sensación que vos. O sea, quiero ir ahí, quiero ir a ayudar, una vez que ya supe que él estaba bien. Y no podía. Y un poco fue esto lo que pasó, ¿no? Como que de repente, en vez de ir toda la gente que debería haber ayudado y organizado la ayuda en el lugar, se mandó un montón de gente. Contame cómo debería haber sido y cómo fue. Bueno, es que hoy a 31 años, es como hablar el famoso dicho de el diario del lunes, ¿no? Pero la realidad es que en ese momento, lo vemos en las imágenes, fue un desastre procedimental, un desastre, vemos a toda la gente trabajando arriba de los escombros, vimos de todo. Inclusive hoy, a 31 años, no podemos decir realmente a ciencia cierta quién generó la explosión, ¿no? O sea, hasta ese absurdo llegamos, ¿no? Cuando los poderes ocultan las realidades. Entonces, también en lo procedimental no existían procedimientos claros de emergencia, no existían los formatos de atención a víctimas masivas en la República Argentina, no existía los protocolos de cómo llegar a una escena. Los protocolos, mirá las ambulancias, vemos que las calles estaban tapadas, no podían salir. Una de las grandes cosas que pasó, ven todas las ambulancias ahí atascadas. ¿Por qué es eso? Porque la primera ambulancia se había bajado el chofer, el enfermero, el médico, todos se habían bajado a atender. Y después todo el mundo andaba por los escombros buscando al chofer de esa ambulancia que tenía la llave para que la corra, para que puedan salir. Todas las ambulancias estaban cargadas con personas. Se cargaba la gente fallecida en las ambulancias sin darle la posibilidad a llevar a los heridos. Se subían a los escombros todo el mundo. Se pedía, hay una famosa imagen, no sé si recuerdan, en el cartel de la esquina, una persona con los brazos arriba de un cartel que decía traigan de todo, traigan medicamentos, bueno, falta de todo, cosas así, bueno, todo ese tipo de cosas. Por suerte, con 31 años después han corregido y se han corregido todos los procedimientos, se ha hecho un montón de protocolos, hay un montón de actuaciones, tenemos sistemas como el SAME que funciona muy bien en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, tenemos sistemas médicos que hoy están muy debilitados, que hoy se les ha sacado el presupuesto, el 60% de su presupuesto ha sido perdido, por lo cual hay que decirlo también, ¿no? No hay que quedarse callado, porque nuestro sector no es para quedarse callado, nosotros somos los que decimos lo que pensamos. Exacto. Se me ocurrió un tema para el micro, para noticias humanitarias. Hay un tema de Arjona que dice, este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Exacto. Y un poco en ese concepto es en el que me gusta poder hablar con ustedes, con esa franqueza de decir, no podemos permitir que se le quite el presupuesto a la salud pública cuando vemos que vamos aprendiendo con los años a que eso debe mejorarse, ¿no? Para todos los argentinos, para todas las argentinas, que puedan estar bien, que puedan estar saludables, que puedan tener una atención, que pueda existir un sistema de emergencia fuerte, robusto, verdadero, preparado, entrenado, con las herramientas correctas, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que, bueno, quizás hoy existen procedimientos, existen cosas, estamos bárbaros en eso y ahora nos sacaron la guita. Siempre y un poco lo que dije. Siempre estamos ahí con una en contra, el famoso 5 pasos para adelante, 10 para atrás, estamos más o menos ahí. Y algo de lo que dijiste recién me hizo acordar algo de lo que vivimos en Bahía Blanca también, que es como el cartel de traigan lo que sea, nos falta lo que sea, y un poco lo que nos pasaba en Bahía Blanca es que lo mismo que nosotros tuvimos en ese momento, en 18 de julio, como las ganas de ir y ayudar y no saber cómo hacerlo. Seguro. Y bueno, pasaba lo mismo con las donaciones para Bahía, ¿no? Como la gente mandaba ropa, cuando ya no necesitábamos más ropa. Y un poco esta desorganización que hay en cuanto a las ayudas humanitarias hace que sean tan importantes las ONG y los organismos que están para estos
estos momentos tan importantes, y los de todos los días como las personas que viven en la calle. Sin duda, incluso, bueno, desde lo que es el sistema humanitario, no olvidarnos, ¿no?, que esto sucedió a través de lo que fue conllevado por estas cosas, ¿no?, las guerras, las cuestiones de que uno odia a otro y otro a otro, y las etnias y diferentes cuestiones, la religión metida en todas estas cosas, y que después conlleva a esto, a este tipo de atentados, por ejemplo, y que hemos visto, ¿no?, en el famoso Holocausto, cuando habían niños que se morían de hambre, que veíamos gente que era torturada, que habían campos de refugiados, campos de concentración donde se torturaba, se mataba gente, y hoy lo vemos también que está pasando nuevamente en nuestro mundo, ¿no?, por ejemplo, sí en un campo de concentración, sí en ese contexto, pero sí en zonas a cielo abierto, que niños, más de 60 niños, por ejemplo, hoy ya van muertos de hambre, de inanición, explícitamente en la Franja de Gaza, por ejemplo, o lo que pasa en diferentes puntos de África o en las zonas donde hay guerra, ¿no? Así que pedimos, como siempre, desde Humanitarios, ese corazón humanitario, como decía Gustavo también, eso que debe tener la gente, esa solidaridad, ese corazón humanitario, que siga y que crezca en toda la sociedad, para todos los argentinos y argentinas, para su país, para el mundo y para todos los que necesiten esa asistencia humanitaria. Así sea. Gracias, chicos, gracias, muy interesante. Nosotros en general acá en los argentinos somos bastante humanitarios, somos de comprometernos. Quizás no al nivel que realmente sería ideal, pero bueno, es lo que hay, chicos. Gracias, gracias en serio. Vamos a presentar otro micro, vamos a presentar el micro con el licenciado Olivera da Silva, Pablo Olivera da Silva, una mirada sobre la actualidad política, económica y social, ustedes ya lo conocen. Y Eres en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Hotel Costa del Lago, en 12 de octubre 955, San Carlos de Bariloche, República Argentina. Hotel Costa del Lago, tu experiencia inolvidable. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.